estancia donde vivía Torres Queirel, o que vive hoy Torres Queirel, al casco de estancia, a unos 300 metros de acuerdo al croquis que hace Gendarmería. Vuelven más tarde para llegar hasta esa casilla, que era de bastante difícil acceso. Esto lo pudimos comprobar al ingresar al campo. Había que llegar hasta ahí, había que saber hasta dónde se iba. Vuelven con mayor precisión, evidentemente. Cerca de las 4 de la mañana ingresan. Esto nos cuenta Genara Díaz. El grupo estaba integrado al menos por 3 hombres, que son los que bajan al lugar donde dormían. Otro se quedó afuera, ¿no? Venían acompañados. Cuando su marido terminó de vestirse, lo sacaron y se lo llevaron. A los pocos minutos escuchó un disparo y un gemido bien fuerte de su marido. Lo último que nos dice Genara Díaz es que ella le llega a decir, la abraza a su hija y le dice: a tu papá lo mataron. Después nos relata cómo al otro día se cruza con Ramón Falcón a la mañana, la llevan hasta la casa de ella, de Ramón Falcón hasta la casita. Cuando hablamos de casa hay que posicionarse que estas eran casitas muy precarias de madera, que no tenían luz, no tenían agua corriente, no tenían sanitario. Como bien Genara Díaz nos contó, el agua iban a sacarla a un tajamar que quedaba unos metros hacia abajo, cerca de su casilla. Esto hoy sería trata laboral, sin duda. A la tarde lo va a buscar su cuñado. Va en un tractor. Va a Ramón Peralta a buscarlo. Para volver a entrar, vuelven a abrir el candado que estaba en el ingreso. Y este es un dato importante. Ese candadito se ve que lo abrieron y lo cerraron, por lo visto, varias veces esa noche. Días después, y reafirmando la clara vinculación entre las órdenes de secuestro con la policía, se niega a intervenir garantizando la impunidad. Las actividades delictivas de los grupos de tareas no culminaron con el secuestro de Peralta. Continuaron el 5 de julio del 77 cuando son detenidos otros 2 integrantes del sindicato, Carlos Escobar y Héctor Sena, dando inicio a otra causa que después se va a formar en la Justicia Federal por infracción a la Ley 2840, basado en supuestos actos de sabotaje. Esa causa, solo para referir, porque después ahí hay una especie de pericia que hace Gendarmería Nacional que detecta que no hubo sabotaje alguno. O sea, la propia fuerza, los propios militares que estaban instruyendo la causa detectaron que no hubo sabotaje. La causa tuvo su origen en la justicia militar y la prevención fue instruida por el teniente primero Julio Martínez. Bueno, esta suerte de ser sometidos a una causa y blanqueados, como se decía en aquella época, no tuvieron ni Neri Pérez ni Marcelo Peralta. Desde aquel fatídico 29 de junio del 77, Marcelo Peralta se encuentra desaparecido. Su señora y su hermano se siguen preguntando qué pasó con él. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Por qué? Por sus actividades gremiales. Siempre han tenido claro que tuvo un origen en la organización gremial, de aquella experiencia que desplegó con sus compañeros del establecimiento y que empezó en Las Marías en el año 74. Ahora vamos a llegar a lo crucial del alegato, que es la responsabilidad del señor Héctor María Torres Queirel en el secuestro de Marcelo Peralta. Torres Queirel fue indagado por su responsabilidad como administrador de la estancia María Leida, donde ocurrió el secuestro, y por ser además intendente municipal. Tenía el doble rol, estar a cargo del Ejecutivo de Virasoro, puesto como interventor por el proceso de la Organización Nacional, y la de ser el dueño del lugar de donde sacan a Peralta. Este hecho, señores jueces, sin duda no hubiera ocurrido así sin la colaboración del señor Torres Queirel. Y hay que posicionarse, después de todo lo que conté, de lo que estaba, de cómo se fue escribiendo el nombre de víctima de Marcelo Peralta para este caso.
pero por otro lado, en cómo estaba constituida la sociedad por parte del gobierno militar en esa época en Virasoro, donde habían decidido reforzar la lucha contra la subversión. Él era, en términos militares, el jefe territorial del lugar. Esto después lo voy a leer porque surge también de los propios reglamentos. Pero ¿cuál hubiera sido el curso que hubieran seguido los acontecimientos si no se hubiera contado con el aporte de Queiroz? ¿Era posible que estas personas ingresen a un campo del interventor militar, del jefe político, territorial, militar del lugar, sin el aval de Torres Queiroz? Más allá de los elementos objetivos que nos revelan este aval, uno se pregunta simplemente por sentido común. Los militares hubieran ingresado así como lo hicieron, abrieron y cerraron el candado, abrieron y cerraron el candado, lo dejaron prolijito, no hubieran roto todo. Hubieran entrado así a la casa del interventor militar a llevarse a una persona, pasaron a 300 metros de su casa, entraron 2 veces esa noche. Todo esto que produjeron no daba para pensar, por ejemplo, hasta 15 días atrás ahí estaba instalado un vivac. No daba para pensar, por ejemplo, que podrían ser elementos subversivos los que estaban ingresando. No se podría haber producido un intercambio de disparos, un enfrentamiento. Estas cosas no pasaban. Y no pasaban justamente porque para poder hacer lo que hacían contaban con el aval de los responsables del lugar, de los responsables de la lucha contra la subversión. Si hubiera sido en la casa de cualquier otro, hubieran roto la puerta. La directiva del Consejo de Defensa número 175 de la lucha contra la subversión habla del enlace con las autoridades gubernamentales. El enlace con las autoridades gubernamentales consistirá en una relación con todos los sectores del quehacer nacional, provincial y municipal, e implicará el requerimiento de la solución de problemas directamente relacionados con el planeamiento y ejecución de operaciones militares. La sugerencia de adopción de medidas de orden general tendientes a eliminar las causas en las que se apoya la subversión. La inconveniencia de medidas adoptadas o adoptar. La información sobre el cumplimiento de resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad. Los límites del enlace con las autoridades gubernamentales. La acción intergubernamental deberá ser desarrollada exclusivamente en lo referido a la lucha contra la subversión. No implica la injerencia en asuntos específicos de las distintas áreas de gobierno en cualquier nivel. Lo que hay que tener presente, señores jueces, es que el interventor municipal no estaba solamente abocado a arreglar las plazas, los caminos, preocuparse por el tránsito en la localidad de Virasoro, sino que de acuerdo a lo que el mandato de los reglamentos del ejército argentino les daba, es que tenían cabeza formar parte de la estructura que iba en la zona a luchar contra la subversión. Y concretamente en el 77 a erradicarla. Este enlace gubernamental dictado antes del golpe luego fue ratificado por la Directiva 544 del 77, que como dije, se dicta 2 meses antes del secuestro de Marcelo Peralta. Dicha directiva ponía en sus anexos un énfasis en algo que me parece también muy importante remarcar, que es los censos como método de explotar la información. Al respecto señala, censo poblacional. Los censos de población que realicen las fuerzas legales constituirán un procedimiento muy importante para la detección de la actividad del oponente, para el conocimiento de los problemas que afectan a la comunidad territorial o barrial y como acción disuasiva sobre activistas y simpatizantes, a los que se les restará espacio y libertad de acción. Resultará conveniente la rápida y oportuna explotación de la información que se vaya obteniendo en los censos, ya sea actuando sobre los elementos oponentes detectados o promoviendo las soluciones expeditivas a los problemas que afecten a la población. Y esto lo quiero enlazar con lo que dijo uno de los policías que declaró acá, Walter Ramírez, numerario de la comisaría de Virasoro. Se le preguntó sobre la intervención del ejército, si era conocida por todos, si era pública. Dijo, claro, se sabía. Es más, dijo, el ejército. Ellos tenían un sistema
Mandaron a hacer un censo, designaron un jefe de manzana por cada manzana, tenían que censar todas las manzanas, tenían que saber la actividad de todos y cada uno de sus ocupantes, eso hacían. Habían designado a los manzaneros, esto estaba a cargo del jefe del Ejecutivo Municipal. Ha quedado claro que Marcelo Peralta detentaba el carácter de oponente para la filosofía que emanaba de los manuales castrenses del plan sistemático puesto en marcha por el ejército argentino. El teniente Torres Queirel albergó en su establecimiento la instalación del IVA de junio del 77, operativo Consolidación, que tenía como fin el exterminio de los que no habían sido habidos hasta ese momento. Esto lo explica el propio Viva, no lo estoy sosteniendo yo, sale de los propios manuales y del libro del ejército, libro histórico. Contribuyó desde su posición de intendente a recopilar información de inteligencia bajo la fachada de una junta de asesores, al mismo tiempo que lo realizaba con la policía por vía de los manzaneros, como bien refirió el comisario Ramírez. Garantizó y reforzó la información por medio de complicidad de un empleado del establecimiento Las Marías, el contratista Nacho Balbuena, quien al mismo tiempo tenía sujeción de dependencias en las oficinas municipales. Según los elementos probatorios analizados, debo concluir que ellos contribuyeron no solo a la formación de atmósfera de apoyo, fomento y cobertura de clandestinidad e impunidad que imperaban en la localidad de Virasoro, donde se llevó a cabo este delito, sino que colaboraron de modo claro y manifiesto con la relación de causalidad entre ellos y el resultado final. Si bien es cierto que en el acto en sí del secuestro no se pudo identificar físicamente a las personas que participaron de él, ello no es óbice para determinar la responsabilidad penal de Héctor María Torres Queirel, la que surge absolutamente de indicios unívocos, concordantes y congruentes que tenemos que tener en cuenta. Hay que mirar este hecho, como lo dije hoy, dentro del plan sistemático de exterminio, donde la modalidad de desaparición forzada, reconocida tanto por los jerarcas de la dictadura como integrante del plan criminal del ejército, necesitaba de un trabajo previo de inteligencia. Acá existió. Conocer las actividades y los horarios, el lugar mismo donde se va a desarrollar el secuestro. Esto que conté hoy, decir, bueno, primero vamos a ir al domicilio, no lo vamos a sacar del lugar de trabajo. Esto ocurre con Ramón Peralta, con Marcelo Peralta. Fueron a la casa, lo encontraron a Ramón, no lo encontraron a Marcelo. Lo golpearon fuertemente a Ramón. Siguieron buscándolo a Marcelo Peralta. Sabían que tenían que ir al lugar de trabajo. Buscaron en estas casillas, la primera con un resultado negativo, y vuelven a ingresar mucho más tarde para hallarlo en la casilla que habitaba. La presencia de personas que por orden del jefe territorial no debían ser identificadas y dejar liberado su ingreso a las instalaciones. Al hablar de los crímenes de lesa humanidad se dice que es un delito cometido en el marco de un ataque generalizado a la población por un órgano estatal o laticense con control territorial. De acuerdo a las directivas del ejército, el que ejercía el control era Torres Queirel. Tenía asignada esa función de acuerdo a su estado militar y a las que las directivas del plan le habían asignado, que se refuerzan en el año 77 con la 504/77 que he leído. Quien tenía la facultad para liberar la zona, en su caso prestar la logística necesaria para su cometido, como los medios para garantizar la impunidad, pero también la posibilidad de impedirla o interrumpirla. Es imposible suponer que un teniente designado como interventor municipal en el marco del golpe militar en una localidad en la que se presumía ex ante actividad subversiva, expliqué hoy, es el lugar donde mayor presencia del trabajo de las Fuerzas Armadas se vio en la zona, en desarticular todo lo que estaba vinculado con los movimientos gremiales vinculados a la explotación agrícola. Fue en Virasoro, no en los otros pueblos aledaños donde también habían interventores militares. Y al mismo tiempo debía requerir la resolución de problemas directamente relacionados con el planeamiento y ejecución de las operaciones militares según las directivas a las que se hallaba sujeto. Se puede pensar que no conocía ex ante las acciones que se llevarían a cabo, como dije hoy, en un establecimiento de su propiedad, que además era en el que él residía. ¿Se piensa alguien que iban a entrar sin la anuencia del jefe territorial al campo a buscarse a alguien? La inspección ocular realizada en la última diligencia en esta causa, además de dotar de robustez el testimonio de su viuda, su hermano y del otro tarefero,
testigos directos de la fatídica noche del 29 de junio del 77, ha dotado de otros elementos que resulta necesario repasar. El operativo duró varias horas, iniciándose, como dije, con el secuestro de Ramón Peralta en su casa, pasaron por la casilla de Ramón Falcón, hasta llegar a lo que ellos denominaban conventillo, donde secuestraron a Marcelo Peralta. En esas horas transcurrieron durante la madrugada una zona carente de luz eléctrica, obligó necesariamente a los móviles, los grupos de tarea a mantener encendidas las luces de los mismos, porque no es un camino fácil de recorrer, aún hoy que nosotros fuimos en 4x4 todos. Que el camino para acceder en vehículo hasta el conventillo donde residía el señor Marcelo Peralta estaba alejado desde el alambrado, Simbra se llama, de ingreso al establecimiento agropecuario, y que dicho camino es paralelo al casco de la estancia donde residía el imputado. Un movimiento de vehículo de personal que permanezca 4 horas en un camino vecinal, que luego ingrese hacia el interior del establecimiento, no pudo pasar inadvertido para los que residen en el lugar. Máxime si en ese camino permanece cerrado con candado fuera de los horarios de entrada y salida de peones. El establecimiento donde se produce el secuestro es al tiempo lo hecho lugar administrado y de residencia, como dije, de Torres Querel. El contexto de militarización de la época, siendo el encartado militar con función ejecutiva, hace imposible suponer, señores jueces, que al menos no existiera una custodia mínima en ese lugar de residencia también. Uno no puede pensar esto, decir, bueno, va a entrar un vehículo, va a producir este movimiento, esto que decía hoy, esto está escrito de ex ante, decir, bueno, tiene que garantizarse la posibilidad de que esto se desarrolle con total, no solo impunidad, sino que se desarrolle con eficiencia, y la posibilidad de que esto se desarrolle con eficiencia está dada por la comunicación previa, no hay otra forma. Si no, como dije hoy, podrían haber pensado que los que estaban ingresando ahí, produciendo todo ese movimiento, eran personas hostiles a las cuales el propio ejército debería perseguir o repeler. Se podría haber producido cualquier otro tipo de cosas. Lo cual, más allá de la lógica que integra la sana crítica racional, no resiste el sentido común. Todos estos indicios, además de los antes esgrimidos, llevan a esta parte a sostener que Torres Querel no era ajeno al procedimiento que se desarrolló el 29 de junio, el secuestro de Marcelo Peralta. Y entiendo yo que esto es un error de la instrucción, sino que también tenía responsabilidad en las demás detenciones ilegales y desapariciones que se produjeron en la órbita de su jurisdicción como jefe militar del lugar, como intendente, interventor militar, por todo lo que acabo de reseñar de los propios reglamentos militares a los que estaba sujeto. Pero es sabido que tenemos que respetar el límite impuesto por la calificación y por el hecho que es traído a debate. Este Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para sostener entonces la responsabilidad de Héctor María Torres Querel en el secuestro de Marcelo Peralta. Esto nos hace responsables del hecho que lo damnifica a las otras personas que inicialmente fueron traídas como víctimas de este proceso, razón por la cual, como fiscal, voy a solicitar que se traigan copias y se remitan al fiscal de instrucción las partes pertinentes. También, habiendo valorado las pruebas de la causa, para este Ministerio Público no tienen dudas de la responsabilidad que debería revisarse del señor Adolfo Navajas Artaza del establecimiento Las Marías, que si bien fue sobreseído, esto no puedo pasar por alto porque lo conocemos, respecto del hecho del secuestro de Nery Victoriano Pérez, tendría que reverse su responsabilidad sobre los otros hechos vinculados a secuestros, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos a los otros trabajadores gremiales que en algún momento estuvieron bajo la órbita de Las Marías. Por lo cual también solicito que se traigan testimonios y se remitan al fiscal de instrucción de la localidad de Paso de los Libres a los efectos pertinentes de que inicie la pertinente investigación. Ahora, para hablar de la calificación jurídica, si bien voy a respetar lo de la privación ilegítima de la libertad que está prevista en el 144 bis, según ley 14.616, esta preveía una escala penal de 1 a 5 años para el funcionario público que privara ilegítimamente la libertad de una persona, pero tenía figuras agravantes previstas en el 1 y 5 del propio 142, que agrava la pena de 2 a 6 años
a quien sea autor o partícipe necesario del hecho. Entiende este Ministerio Público que la participación de Torres Queller en el hecho, ese tomar parte, ese acuerdo previo para permitir que este hecho ocurra de la manera en que ocurrió, que no hay manera de entenderlo si no es con esa colaboración previa, que se puede entender, aunque sea como anuencia de dejar pasar para que esto ocurra, como anuencia de brindar la protección necesaria para la impunidad del hecho que va a ocurrir en su propio campo. Él mismo reconoció en su indagatoria, negó el hecho, dijo, este hecho no pasó. Y no pasó porque si no yo me hubiera enterado. No hay manera que no me enteré, no solo porque ocurrió en mi campo, sino porque soy el jefe militar del lugar. Balbuena, que fue el que abría el candado, es el mismo que trabaja con él en la municipalidad. Esa participación, señores jueces, de ninguna manera es secundaria. Es una participación necesaria. Es una participación esencial. Y con esto, no vulnero, con este pedido que estoy haciendo de que así se califique, de acuerdo al artículo 45 del Código Penal, no vulnero ninguna garantía constitucional impuesta en favor del imputado. Y esto es, claramente, no vulnero el principio de congruencia porque no se modifica en nada la plataforma fáctica que ha sido traída a examen desde el momento de indagatoria, en el cual sí, en la indagatoria se le hizo mención y se le especificó claramente, se le dijo su participación es en carácter de partícipe necesario. Esta calificación legal la modifica el juez al momento de dictar el auto de mérito, pero eso no es óbice a que hoy, porque en definitiva la calificación legal va a ser, como el Código Procesal lo establece, la que imponga el tribunal oral, nosotros podamos volver a modificarla y decir que en mérito a todas las pruebas que hemos visto, entendemos que esta participación lo es en carácter necesario o esencial para que este delito sea llevado a cabo. Y como dije hoy, habría que pensar cuál hubieran sido el resultado del acontecer fáctico sin esa anuencia previa, ese acuerdo de voluntades previo con el dueño del campo, jefe militar de la zona, para que puedan ingresar al lugar y llevarse a Marcelo Peralta. Es por ello, señores jueces, que voy a pedir al tribunal que se lo declare al señor Héctor Torres Queller, cuyos datos filatorios ya obran en causa. Como penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el artículo 144 bis de la ley 14616, con la agravante prevista en el inciso 1 y 5 del 142 vigente, 14616, a la pena máxima que prevé la escala penal vigente para este artículo, que es la de 6 años de prisión en calidad de partícipe. Soy consciente, señores jueces, ya he tenido la oportunidad de decirlo en otra oportunidad, que este tipo penal no engloba hechos como el que hoy, no engloba toda la culpabilidad, si se quiere, no engloba todo el grado de maldad, todo el grado de desborde al orden jurídico vigente que supone una desaparición forzada. Pero es la respuesta que tiene el Estado argentino dentro de un Estado de Derecho de aplicar la ley vigente al momento de los hechos, y en este caso la ley más benigna. Que me encuentro ceñido a este quantum de pena, que es el máximo que prevé la escala penal. Estamos hablando de una desaparición forzada. Quiero decir por último, para terminar el alegato por parte de este Ministerio Público, que es en ese golpe de Estado trágico, oscuro del año 76,
Hay empresas que no tuvieron roles pasivos en las decisiones. Todo lo contrario, compartieron la responsabilidad en el entramado social, político y económico de un país claramente definido de antemano, que tenía por fin transformar el sistema económico del país. Y para ello entregaron información relevante, listas de direcciones, todo lo que era necesario para definir el perfil del oponente a destruir, tareas a las que se abocaban las fuerzas represivas. Hay que pensar que esa primer casa a la que van, esa pensión en la que vivía Ramón Peralta con Marcelo Peralta, esa información la tenían Las Marías, la tenía Torres Queirel como empleador de Marcelo Peralta hasta el año 76. Después del año 76, Marcelo Peralta deja de figurar como trabajando, pero el señor Torres Queirel pasa a trabajar de esta manera freelance a cargo de Valbuena, que es el que lo lleva como tercerizado. Digo esto para tener en cuenta, conforme a todo lo que veníamos desgranando, que quienes tenían la información de dónde vivía eran ellos. La Argentina, a partir del juzgamiento de estos procesos, ha logrado conocer la verdad sobre el accionar del aparato represivo durante el último golpe militar. Sin embargo, aún resta un camino no fácil de abordar, que es aquella que se investigue y penalice la responsabilidad de las empresas que buscaron y se favorecieron con la transformación económica de nuestro país. Y como cierre, señores jueces, lo único que pido es que se haga justicia.